Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado, Dios te bendiga. Quiero hablarte en el día de hoy acerca de enfoque, pero un enfoque un poquito raro, porque lo que vamos a enfocar en el día de hoy es nuestro oído. Y yo sé que eso quizás no concuerda a la definición, pero déjame explicarte algo, fíjate. Hace muchos años, yo fui a visitar un siervo de Dios, un amigo mío en Puerto Rico. Y cuando llego, la esposa me dice, fulano está en la parte de atrás con su radio. Este caballero era aficionado de radios de onda larga. Y él se metía en la radio y se comunicaba con los camioneros, con los taxistas, con personas en distintos lugares del mundo, americanos o latinos, que estaban en bases americanas y también eran aficionados y se hablaban, etcétera, etcétera. Entonces yo llego y él está, ellos hablaban un idioma, breaker, breaker, one, two, three, breaker, breaker, no sé qué otra cosa decían. Para mí era lengua, pero ellos se entendían entre ellos. Y yo entro y me dice, espérate Roberto, ahora estoy contigo, estoy aquí enfocándome en el sonido, enfocándome en el sonido. Y dije, wow, qué tremendo, porque era verdad. Todo era por sonido, tenía sus audífonos puestos y buscando, yo podía escucharlo también, pero entonces él tenía que buscar la onda correcta y sincronizarse con esa onda para que ellos y nosotros nos podríamos comunicar. Entonces le hablaba el idioma, le decía breaker, breaker, one, two, three, aquí está, no, fulano de tal, tenía un nombre, lo que sea. Y entonces cuando allá le contestaban, entonces él sabía. O sea, tenía que haber un llamado y una respuesta para saber que había una conexión. Y para conseguir esa conexión tomaba trabajo. Hoy en día en el internet y todas estas cuestiones, yo no sé si eso todavía existe. Yo me imagino que ahora estos aficionados lo hacen con Google Earth, donde pueden ver un mapa del mundo entero y enfocar de verdad a donde ellos quieren. Pero en aquel momento me enseñó algo. El Espíritu Santo siempre ha sido mi maestro por excelencia y en casi todo lo que a mí me sucede hay una lección y una enseñanza. Me enseñó que en medio de todas las voces, de todas las frecuencias, voces, frecuencias, algunas son de gente apurada, otras gente en apuro, otra gente con dolor, otra gente con quejas, otra gente sin disciplina ninguna, otra gente que le gusta el chisme, el bochinche y la mentira. Y en el medio de todo este ruido está la gente que tú amas y que te aman, con quien tenemos que comunicarnos y mantener una buena armonía, porque son nuestros seres inmediatos. Y en el medio de todo esto está la voz de Dios. Y tenemos que aprender a sincronizarnos con cada una de las voces que son importantes en nuestra vida. Por eso en el día de hoy te voy a hablar acerca de algo eh, bien peculiar. Te voy a dar una pequeña palabra enseñanza acerca de lo que es profecía. Y tengo una muy buena razón para hacerlo. Estas son mis predicaciones acerca de la palabra que Dios me habló para el 2021. Enfoque. Estamos en unos tiempos espectaculares nosotros como iglesia. No hay unos mejores tiempos en que podamos vivir. Escalofriantes. Algunas cosas dan miedo, espantosas. Pero como conocemos que Jesús está sentado en el trono y nosotros estamos sentados con Él, juntamente sentados con Él en lugares celestiales. Bueno, vamos a gozarnos de esto sea el Señor. Mira los tiempos que tú y yo estamos viviendo. En el libro de los Hechos, cuando cae el derramamiento
del Espíritu. Pedro, después que habló en lenguas y tenía una llama de fuego en su cabeza, empieza a disertar. Profetiza una profecía. Y Pedro le dice a la multitud, esta gente no está borracha. No, es muy temprano para estar borracho. Esto es lo prometido por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y he aquí que aún vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre sus criados, sus siervos, derramaré de mi espíritu y profetizarán. O sea que hay gente que son siervos, maid servants, dice en inglés. Personas que no son libres, pero el Espíritu Santo va a permitir que profeticen. Sobre toda carne. Y vuestros hijos e hijas profetizarán. Profetizarán. Pero ¿qué sucede? Que en el capítulo 24 de Mateo, Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo, las señales de la segunda venida, de los dolores de parto, de la destrucción del templo, son A, B, C, D, E, y las empieza a enumerar, Mateo capítulo 24. Y le dice, no te preocupes, terremotos, va a haber guerra, no te preocupes, ese no es el fin del mundo, va a haber pestilencia, tranquilo, paz, pero ten cuidado con falsos maestros, falsos cristos y falsos profetas, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mira esto. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Vas a derramar de tu espíritu sobre toda carne para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen. Y nos está diciendo que al mismo tiempo que tú haces esto, se van a levantar falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos con una palabra falsa. Qué lindo. Qué lindo. Wow. ¿Y ahora qué? Ahora hace falta que tú y yo aprendamos a sincronizar nuestro oído con la voz de Dios. Por eso en el día de hoy te voy a hablar acerca de algo bien peculiar. Te voy a dar una pequeña palabra enseñanza acerca de lo que es profecía. ¿Sí? Porque cuando Dios nos habla, se llama profecía. Déjame definirte profecía para este estudio, para esta enseñanza, para este enfoque. Profecía no es cuando te dicen el futuro. Eso es adivinación. Así que olvídate del futuro cuando se habla de profecía, porque profecía no es el futuro. En el Viejo Testamento Dios la usaba de esa manera porque era necesario que lo que el profeta decía se cumpliera al pie de la letra en el tiempo profetizado. De otra manera, ninguna de sus profecías se hubiera escrito en el libro. Y nosotros tenemos las profecías de Zacarías y Isaías y Jeremías, porque en su tiempo ellos profetizaban y se cumplía. Y entonces se escribían las demás profecías que no se cumplieron hasta después, algunas de ellas aún en nuestro tiempo. ¿Está bien? Perfecto. En el Nuevo Testamento, la profecía no trata con el futuro, porque el futuro, primero que nada, está seguro en Cristo a través de la fe. Segundo, el cristiano vive por fe y no por vista. En el confiar y saber que mi vida está en las manos de Cristo, asegura mi futuro. Y como la Biblia me enseña que Él sabe el final de una cosa antes del comienzo, yo tengo que ejercitar una vida de fe. De fe. ¿Cuándo necesito yo una palabra de Dios? Hoy, en este mismo momento, diariamente. Cada vez que voy a tomar una decisión
imperativa o transformadora para mi vida o la vida de mis seres queridos, entonces yo necesito una profecía. Me explico. Fíjate que no dije yo no necesito un profeta, necesito una profecía. La definición de profecía es cuando Dios habla. Y todos tenemos una palabra profética, porque a todos Dios nos ha hablado. Mi manera favorita de que Dios me hable es cuando yo estoy teniendo una conversación con Él y llevo unos días hablando, dialogando, y un día escucho a alguien predicar o estoy leyendo la Biblia y que encuentro un versículo y ese versículo se hace mío. Alguien lo está enseñando, predicando y de pronto ese versículo que lo he escuchado 1000 veces, hoy es la respuesta que yo necesitaba. Y eso es una palabra profética, un rema. Dios se hace real. Acuérdate que Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y la palabra de Dios tiene esa habilidad, ese poder de que se hace espíritu y te da vida, que cobra vida y cambia tu espíritu. Ponlo como tú quieras. La palabra de Dios transforma la vida de aquellos que la reciben. Y cuando tú tienes una pregunta, algo que tú quieres que Dios te ministre, lo primero que Dios va a usar es su palabra escrita, la Biblia. ¿Por qué? Porque el autor, el profeta de esa palabra es Dios mismo, el Espíritu Santo, que es el autor. ¿Me estás siguiendo? Yo sé que sí. La segunda manera favorita de que Dios me hable es cuando yo estoy orando y estoy en comunión con Dios. Y yo os enseño esto mucho. Saca tiempo para orar y entonces ven a hablar con Dios. Y en el hablar con Dios saca tiempo para callarte y escuchar que Él te hable a ti. Esa es la manera más linda, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos recordará las cosas que Jesús nos ha enseñado. Eso se lo dijo a sus discípulos, a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hoy en día te lo digo yo a ti porque Él me lo dice a mí y nos lo decimos el uno al otro. Dios, que me ha estado hablando a través de su palabra y predicaciones y enseñanzas, en el momento que yo entro a la comunión con Él y empiezo a dialogar con Él y empiezo a presentarle quién yo soy y qué me está pasando, dialogando con Él, el Espíritu Santo me recuerda lo que Jesús me enseñó. ¿Y por qué es esto importante? Porque Dios prometió que Él nunca permitiría que tú fueras tentado más allá de tus fuerzas. Dios nunca va a permitir que seas probado más de lo que tú puedes soportar. Y lo que tú puedes soportar tiene que ver con lo que ya Dios te ha equipado para tú poder lograr. Y para graduarte de aquí al próximo paso de fe, necesitas ejercitar lo que ya Dios te enseñó: la fe, la esperanza, la paciencia, la virtud, el perdón, el amor, la unción, el reprender demonios, el ungir con aceite, el ayuno, la oración, los pactos, las ofrendas. El Espíritu Santo, en esa comunión con Él, si tú le das tiempo a Él de hablar, lo que hace es que Él empieza a recordarte algo que escuchaste en una predicación en YouTube, que aquel que vino y visitó aquel día en una mesa hablando con hermanos y hermanas en Cristo, ¡pam! Y el Espíritu Santo te profetiza usando la palabra que ya tú tienes adentro de ti en tu espíritu. Son mis dos maneras favoritas. La tercera, y es una que yo no pido ni recomiendo a nadie que la pida, y esta quizás es la conversación más amplia de este tema de enfocarnos en la palabra profética. Ya te he dado dos enfoques. Uno, enfócate en la Biblia. Dos, enfócate en la comunión con Dios y que Dios te hable directamente a ti, personalmente. La tercera es cuando Dios envía a una persona y empieza
a dialogar contigo, conmigo. Lo más seguro es en un culto. Invitamos un culto, están orando y de repente el pastor, tú pasas que te oren, el pastor, el ministro, el profeta, el maestro, el que esté ministrando en ese momento te empieza a orar y te empieza a hablar. Y por lo regular lo que el Espíritu Santo hace es esto. Te dice 2 o 3 cositas que solamente tú y él saben. Es más, el que te está profetizando no sabe. No tiene sentido lo que te está diciendo. A mí me ha pasado 1000 veces. Pero la persona que lo escucha sabe que solamente Dios sabía eso. Y de repente, el Dios que te está usando le da una palabra a esa persona. Ahí es donde viene el problema. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulos 12, 13 y 14, habla de los dones del Espíritu. Y hay 3 cosas que suceden con los dones del Espíritu. Una es la manifestación. Todos podemos tener una manifestación de un don del Espíritu. El que sea. Tú puedes sanar un enfermo y no tienes el don. Tú puedes profetizar. La asna, la burra de Balaam profetizó. No tenía los dones del Espíritu. Simplemente Dios le plació abrir la boca a una asna para que profetizara. Entonces, perdóname, pero si un asno puede profetizar, que profetices tú no es gran cosa. Ni yo tampoco. Así que todos tenemos la manifestación, y más si somos cristianos. Y esto nos sucede a todos. Si verdaderamente en tu corazón tú lo que tienes es el deseo de bendecir a alguien, tú empiezas a hablarle a una persona que vino a hablarte a ti porque eres cristiano, necesita un consejo, pidió la oración, y el Espíritu Santo empieza a usarte. Y tú lo has escuchado un montón de veces, que la persona te dice, ¿y cómo tú sabes eso? Si eso yo estaba hablando con mi esposa o mi esposo. Y es el Espíritu Santo profetizándole. Y todos tenemos esa manifestación, pero eso no te hace profeta. Segundo, es el don de profecía. El don de profecía es cuando Dios te escoge para usarte en ese don. Y eso sería una clase un poquito más profunda, porque eso se va desarrollando. Fíjate qué lindo. Yo no sé cómo vas a aplicar esto a la cuarentena, pero cuando Dios empezó a usarme proféticamente, además de la enseñanza, yo traía enseñanzas y eso que te acabo de testificar, que la gente decía, pero wow, usted me contestó la pregunta que yo estaba pensando, yo le hice esa pregunta al Señor hace 2 días, etcétera. Lo que sea, eso me sucedía constantemente. Pero entonces en el culto comenzó a pasar esto. Y mira qué interesante, mis jóvenes, mis estudiantes de escuela bíblica, sabían que a mí me sucedía esto. El resto de la iglesia no, porque de verdad ellos nunca me habían escuchado enseñar o predicar. De vez en cuando me daban una predicación y que yo entienda, les gustaba, pero nunca me habían visto fluir en estos dones. Y estoy ahora en el culto arriba y el Señor empieza a bregar conmigo y decirme, ve y darle un abrazo a la hermana Ana. Espérate, yo estoy aquí orando. Ve y darle un abrazo a la hermana Ana. Y yo miro a la hermana Ana y entonces esto es lo que quizás algo que yo te quiero enseñar a ti aquí, si a ti te sucede. Ana era una señora mayor de edad, de la misma edad de mi mamá. A mí me trataba muy bien, con mucho cariño, nos llevábamos de lo más bien, ¿ok? Dicho sea de paso, Ana no es su verdadero nombre, ese es el nombre que yo le di. Pero como Ana y Luisa y María y Carmen había 100, está bien, esos son las iglesias. Si yo voy a donde Ana y le doy un abrazo, y es emocionalismo, no importa porque Ana me quiere y yo la quiero a ella. A lo mejor ella pues, me da un abrazo a mí también y seguimos alabando a Dios. O sea que no es un abrazo a una joven linda y soltera o linda y casada con otro.
es un abrazo a una señora que, es más, al principio de todos los cultos y al final de todos los cultos, de todas maneras nos abrazamos y nos damos un beso, que el Señor te bendiga, y cada uno para su casa. Como dice el dicho, calabaza, calabaza, cada uno para su casa. ¿Lo hago o no lo hago? Yo quiero ministrarte esto. Hay algunas, yo le llamo el soplo del Espíritu. Yo estoy orando y el Señor me dice, dale un abrazo a Ana. Como yo no reconocía la voz del Señor, no lo hice inmediatamente. Al ratito viene, ve, dale un abrazo a Ana. Yo me paro y voy, todo el mundo está alabando a Dios, aquel está hablando en lengua, el otro está aquí, la música está tocando, y yo doy a donde Ana y le pongo el brazo, y cuando Ana me mira, empieza a llorar. Y me abraza y empieza a llorar. Y, y yo la abracé. No sé cuánto tiempo estuvo ahí. Después se secó las lágrimas, seguimos alabando. Después del culto se me acerca y me dice, ay, tú no sabes lo bien que me hizo tu abrazo. Yo necesitaba que el Señor me diera un abrazo. Y le estaba diciendo, ay Señor, que alguien me abrace, que alguien me abrace, que alguien me abrace. Un soplo. Yo no fui a decirle a ella que sembrara el carro, que me diera dinero. Yo no fui a decirle a ella que cambiara su vida en ningún modo o manera. Afétate la cabeza, divórciate de tu esposo, múdate para otro país. Nada de eso, porque eso no me toca a mí. Eso le toca a profetas de alto nivel. Y el único profeta a ese nivel es el Espíritu Santo. Y después que el Espíritu Santo te haya hablado de algo que puede y quiere transformar tu vida, Él lo va a confirmar con su palabra, con tu intimidad y con alguien que lo puede confirmar. Entonces, el enfoque está en cuidado con a quién escuchamos. Ten cuidado. Porque en estos tiempos que estamos viviendo, y aquí es donde me tengo que poner un poquito político, hay tantos que han profetizado que Trump iba a ser el presidente 2 veces. Y no lo es. Y entonces, estos profetas ahora están excusando su falta de puntería. Han habido algunos hombres íntegros de Dios, que yo sepa, por lo menos 3, que han dicho y le han pedido a la congregación, a la iglesia en general, que los perdone, porque se envolvieron en un fuego de nacionalismo, en un fervor de partido, y no supieron discernir la voz de Dios. Y pidieron perdón, porque en una democracia el que escoge el presidente es el pueblo. Por eso no puede haber una profecía. Hay ciertas cosas en las cuales Dios no se mete para decir lo que va a pasar, porque Dios fue el que le dio al ser humano libre albedrío. Y nos da intelecto para nosotros discernir y juzgar y medir qué camino nos favorece. Pero últimamente la decisión es de nosotros. Y me preocupa cuántos profetas hay todavía que por no admitir que profetizaron en la carne, ahora están transversiendo la profecía y convirtiéndola en conspiraciones macabélicas y diabólicas y gente lagartijo. Y escuché hasta a un profeta decir que la gente que atacó el Capitolio no eran la gente de Trump, que eran Black Lives Matter y Antifa poniendo un show a favor de los demócratas para excusar el robo de la presidencia. Y esto me escandaliza, porque yo conozco cristianos que amo que escuchan a estos profetas. Escucha, la profecía en el Nuevo Testamento
es para tres cosas: para exhortar, edificar y consolar. El resto, las decisiones de tu vida personal las haces tú a solas con el profeta de los profetas. No le vendas tu lealtad a ningún partido político, a ninguna farándula, a nada de este mundo. Aprende a enfocarte. Nada de lo que Dios dice contradice lo que ya Dios escribió en su palabra. Por eso toda profecía, toda predicación, toda opinión tiene que ser pasada por la palabra de Dios. Si contradice la palabra de Dios, yo no quiero nada que ver con eso, porque la profecía más segura es la palabra de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. Enfoca tu oído en comunión con Dios. Mira, cuando algo no suena bien, no está bien. Porque tú tienes el Espíritu Santo que te activa. Aprenda a reconocerlo. Cuando alguien que algo te dice la Biblia, que todo lo que no procede de fe es pecado. Cuando no estás seguro si es o no es, no es. No es. Porque cualquier decisión o todo lo que tú aceptes y recibas y creas, tiene que ser en fe o no es de Dios. Y aunque fuera de Dios, si tú no lo crees, no te bendice. Así que en estos meses que quedan, sincroniza tu oído a la voz del verdadero Espíritu Santo, el que te conoce como nadie y el que nunca contradice lo que la Biblia dice. Porque esa es la palabra más segura. Acuérdate que el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Bien, amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que te haya bendecido. Nada, no queda más que decir, excepto que yo me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.